Bueno, y entre preguntas reiteradas de los radioescuchas, este barco hace Puerto Montevideo, nos descarga o expulsa a nosotros, según como se vea. El barco se habitualla, carga combustible, agua, víveres y va para el puerto de Buenos Aires. Donde no me queda... No, creo que se habitualla ahí o hace alguna cosa y creo que va a Puerto Madryn. No, yo no Creo, lo sé. creo que en Puerto Madryn embarcará la siguiente expedición con la doctora Romero. Si claro, no me puede equivoco. ser que más al sur, porque, claro. Escuché algo de Madryn. Probablemente ahí suba la tripulación que va a estar explorando las aguas de la Patagonia Argentina. Y después vuelve para Uruguay sobre octubre o fines para una campaña que va a estar centrada en la investigación de diversidad procariota, en la cual participarán también científicos de la UDELAR. Bueno, ahí tienen el diseño que se ve muy suavecito, pero el diseño que dejan estos gusanos bellota en el piso, con formas sinuosas, si se quiere. Mientras seguimos avanzando, vemos estas rocas, son rocas ígneas o metamórficas, ¿no? Exacto. Roca a roca, con estos balanos o percebes de aguas profundas que se posan cuando son larvas cipris. Ahí vemos el círculo o espiral que dejan estos gusanos. Mira que preguntan el surco, que es exactamente lo que estás explicando. El surco son las trazas de movimiento de estos gusanos bellota, que ya vamos a ver algunos, que a medida que se van alimentando van arando el fondo marino y dejan esas trazas de alimentación. Y ahí pueden ver entonces estas rocas duras que sirven de sustrato para la fijación de las larvas cipris, de estos balanos o percebes, que cuando son larvas llegan, se fijan y se cementan en la roca y luego crecen y desarrollan estas estructuras que vemos ahí, filtrando alimento de la columna de agua. Ah, mira qué divino. Lo acompañan, ahí ven cómo despliegan sus estructuras. Vemos también braquiópodos y no sé si no había una esponjita blanca en la base también. Creo que aclaré que la expedición de Uruguay en octubre tiene que ver con exploraciones de biodiversidad bacteriana. Sí, pero nos preguntan si esta tripulación va a estar... No. Hay otros investigadores del CURE de la Universidad de la República con un equipo internacional. En la página del Schmidt Ocean Institute tendrán más detalles. La campaña se llama algo así como Buscando a Lasgard, que tiene que ver con con la biodiversidad procariota. ¿Qué hora es, Leticia? Son 2:30. Ah, es decir que ya pasó la hora del almuerzo. Ya lo perdimos. Yo de alguna forma estaba esperando la hora del almuerzo para ir a almorzar, o sea que no hay. No, pero vas a poder comerte algún sanduchito, alguna cosa así. Un balano que está construido esencialmente de carbonato de calcio también. Exactamente. ¿Qué pasa con la profundidad y los carbonatos de calcio y esas cosas? Vos que sabés todo. Yo que sé todo, no. Vos que me aprovechás para que yo cuente. No, lo que pasa es que hay una determinada profundidad en el mar que se llama la capa de compensación de la calcita y eso cambia un poco de océano para océano en función del pH, de cuán corrosivas sean las masas de agua. Y entonces ácidas, ¿no? Ácidas, ahí está. Entonces hay una profundidad que se da más o menos a los 3.500, 3.800 metros, más o menos. Eso depende de nuevo de dónde estemos, en qué lugar del océano, en qué región. Entonces ahí empiezan, por ejemplo, se empiezan a disolver las conchillas de los caparazones de aquellos organismos que utilizan el carbonato de calcio y lo precipitan para formar sus conchillas. Como los caracoles. Sí, probablemente una muda de cangrejo, ¿no? Recuerden que la inmensa mayoría de los crustáceos, y no todos,
a diferencia de tener un crecimiento continuo como tenemos nosotros y muchos otros animales, tienen crecimiento de lo que se llama escalonado, en donde tienen momentos de transición regulados finamente por cambios hormonales, que lo que les permite es crecer de escalones, es decir, mudan ese exoesqueleto quitinoso, duro que tienen, y tienen una fase durante la cual el cuerpo es blando y eso les permite crecer, crecen rápidamente un poco hasta que se les endurece de nuevo ese exoesqueleto y se mantienen en ese tamaño hasta que vuelven a hacer una nueva muda o ecdisis, como se dice en términos un poco más científicos. Ahí vemos otro gusano bellota, de los que hacen esas obras de arte, las líneas de Nazca naturales ahí en el fondo marino. Que se le llama falso opérculo, porque en los peces óseos, en términos generales es lo mismo, es decir, todos los arcos branquiales comunican por un único orificio, pero ese orificio está tapado por un hueso que yo llamo opérculo. En el caso de las quimeras ese hueso no existe y es simplemente un repliegue de piel. Otra diferencia que tienen, por ejemplo, es que tienen los dientes fusionados en placas y son de crecimiento continuo, es decir, no reponen los dientes como si hacen las rayas y los tiburones, sino que los dientes van continuamente creciendo, como si fuesen castores o roedores. Y los machos, hemos hablado bastante en distintas transmisiones de cómo diferenciar a tiburones y rayas, si son machos y si son hembras, por esas características secundarias sexuales morfológicas que tienen, el famoso dimorfismo sexual, y hablábamos de que los machos tienen unas estructuras pares que se llaman claspers, que están ubicadas en lo que es la parte interna de las aletas pélvicas, a cada lado de la cloaca. Es una estructura que tienen los machos, que utilizan para copular a las hembras. Bueno, en el caso de las quimeras lo llevan un poco más al extremo y además de los claspers tienen dos apéndices más, además de los claspers que están adentro de unos sacos prepélvicos. Y además los machos tienen en la frente un apéndice que es sacado de ciencia ficción, o al revés, la ciencia ficción lo sacó de las quimeras, que se llama tenaculum, que los invito a que googleen quimera y pongan tenaculum, así como suena, con C, y van a ver un apéndice que le sale literalmente de la frente, como si fuese un pequeño bracito lleno de púas y espinas, que también utilizan para sujetar a la hembra durante la cópula, y que los hace literalmente animales súper extraños, pero a mi gusto fascinantes. No puedo conceptualizar cómo porque aparte es algo, un apéndice muy chiquitito. Es chico. ¿No? Es una cosita muy chiquita, comparado en relación al animal, me refiero. En algunos casos se utiliza el epíteto específico Brevirostris para hacer referencia. ¿Eso es un nanomuro? Oh, qué interesante. Ya continúo con la explicación. Sí, es fácil distraerse con esto que a mí me parece que son dos organismos. No sé, ¿Tiene una anémona? una anémona pegada en el lomo, sí. Va acompañado. Y ahí están los láseres, tiene unos 10 centímetros de pata a pata, está Grande, ¿eh? tiene su tamaño. Recuerden que el puntero láser ese que vemos ahí, la distancia entre puntito y puntito son 10 centímetros. Es nuestra referencia para tener una idea de los tamaños de los organismos que vemos. Y también nos ayuda en la parte logística de si vamos a decidir colectarlo, en dónde de todos los distintos compartimentos que tiene el ROD podemos ubicar a esa muestra en particular. ¡Qué maravilla! Está buenísimo. Maravilla. Imagino que Mari, nuestra colega chilena arriba del barco, debe estar en algún lado saltando, amante de este tipo de animales, de este grupo. Mientras se nos suma al stream mi adorada amiga Romina Trinchín. Bienvenido. Buenas, ¿Pudiste dormir? buenos días o buenas tardes. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Desde Maxi. Sí, Maxi va a estar contento. Se va. ¿Sí? Intenta hacer un buen zoom a la cabeza.
conocidos como peces lagarto, creo que el género Batisauridae, después Maxipedia me podrá corregir. Se podría decir que hace bastante honor a su nombre, ¿no? Sí, totalmente. Mientras lo... Es muy Se nos fue el lagartito. Nice try. Ahí es recalcando la importancia que tienen las aplicaciones moleculares para este tipo de estudios. especies. Y la importancia que es tener una muestra, ¿no? Tener una muestra de tejido de esos organismos para poder hacer eso. Me voy a tomar una licencia y voy a aprovechar un segundito porque para mandarle un beso a mi papá, que está cumpliendo años, y que me dijo que estabas acá con mate. Así que te voy a pedir un mate. Feliz cumpleaños a José Trinchín. Esta es una de las maniobras que generalmente, a ver, no sé si van a ser una o doble, pero... ¿Van a ser los dos brazos? La zona del enganche del cordón umbilical del row. Miren lo que es esa toma. Espectacular. Tiene un nombre en inglés cuando hacemos esas fotos acá. El glam shot. Glam shot. Y eso es lo que se pide cuando se hace un zoom, un acercamiento a los individuos que se colectan. Es lo que esperábamos encontrar cuando subiéramos un poquito la pendiente de este talud, de este cañón. Bueno, creo que va a haber un hecho histórico ahora mismo. Les dejo para que converse un poco Sebastián Wilson Serra Alanís del Museo Nacional de Historia Natural. Otra más que me dio vuelta el nombre, soy Wilson Sebastián, no Sebastián Wilson. Pero bueno, me lograron capturar. Bueno, contarles un poquitito lo que trabajo, lo que hago acá a bordo del barco, que no es que me hayan traído de paseo por mi cara bonita. No es el caso y nunca ha sido el caso. Bueno, yo trabajo en las áreas del Museo Nacional de Historia Natural de ictiología, malacología, zoología de invertebrados y entomología, a cargo de esas 4 áreas y sus respectivas colecciones, archivos y documentación. Y bueno, como toda esta diversidad de fauna y muestras que se están colectando de esta campaña increíble quedan en Uruguay, y se discutió de antemano de que el lugar natural para que todo esto esté es justamente el museo. Y bueno, como representante de las áreas me invitaron formalmente a sumarme y ayudar con todo lo que es el procesamiento, que implica toma de fotografías, muestras genéticas, todo lo que es más videos, etcétera, y la preparación de cada uno de los ejemplares, que cada uno es un mundo y precisa prepararse de forma diferente. Es que tenemos que poner realmente, digamos, energía en optimizar lo que se obtiene de cada uno de estos animales. Entonces, primero fotografías, es el primer paso que hacemos cuando los trabajamos acá en el laboratorio. Luego de eso, en algunos casos puntuales, se hacen hisopados para muestras microbiológicas, para todo lo que es biofilm, o sea, los microbios que están asociados a distintos animales. Luego pasa para la parte de genética, donde se extrae, dependiendo del animal, un pedacito que puede ser un tentáculo, la punta de una patita, un cacho de músculo, distintas porciones que eso, según el grupo que sea, es de donde se toma para tratar de dañar lo menos posible el individuo, que es necesario que esté lo más sano posible para poder trabajarlo. Y de ahí sigue ya la parte de fijación. Nuevamente, dependiendo del organismo que sea, haciendo uso del cliché de biólogos depende de la especie, es que vemos si va para formol, si va para alcohol,
si se deja en seco o lo que sea. Cada uno de los individuos, dependiendo cuál sea el uso futuro que sea de ellos, que tenemos que tenerlo presente, implica una preparación diferente, porque una vez que lo preparemos no hay vuelta atrás. Entonces... Bueno, sí, me dicen, bueno, ¿Sí? Naritodes. Sí. Bueno, estamos viendo los pólipos más de cerca, que son esas cositas como espinosas que le ven a los extremos del coral. Eso es justamente por estos escleritos, estas escamas que recubren cada pólipo, en este grupo particular, los priminoideos, que le dan como un aspecto así como de armadura a cada pólipo. Bueno, preguntan ahí si los corales se ven igual cuando los sacan a la superficie. Depende mucho del tipo de coral. En este caso los priminoideos suelen verse bastante similares porque justamente esta armadura les da como un soporte más particular a cada pólipo. Entonces, cuando los ponemos en agua en la superficie, más o menos se ven como lo estamos viendo ahora. Hay otros grupos en los que dependen mucho de lo que se llama el esqueleto hidrostático, de esta presión de agua interna, que justamente varía mucho según la presión, cómo se mantenga esa estructura. Y también lo que cambia mucho, puede llegar a cambiar mucho, es el color. Por procesos de oxidación, por ejemplo, en algunos grupos se da un cambio de color tanto puede ser en los pólipos o mismo en el esqueleto propio, proteico, carbónico. Así que sí, un poco depende del grupo. Pero bueno, cosas también que podemos apreciar gracias a este tipo de filmaciones que nos ponen en contexto de qué es lo que está sucediendo ahí abajo y que si no, no habría forma de que lo viéramos. Bueno, acá pregunta si es una araña. No, esto es una centolla, conocida, es un crustáceo, ¿no? Un cangrejo, conocido como centolla. También cangrejos araña a veces. Cangrejo araña, ok. Y hay un erizo también abajo, que ya se ha colectado alguno. Esta centolla es del género Litodes, nos confirmaba Mari, la líder del buceo. Allá hay otro erizo en el fondo. Cómo va cambiando a medida que vamos subiendo la configuración del sustrato, ¿no? Ahí está con esta roca de sedimento consolidado, ¿no? Roca sedimentaria, que seguramente se produce por desprendimientos provocados por las corrientes en el desplazamiento que tienen sobre este cañón. Qué divina imagen de esta centolla. Muy bien. Y bueno, la asociación con las arañas no es del todo errada. Ambos grupos, los arácnidos y los crustáceos, pertenecen al filium artrópoda, los artrópodos, en los que se incluyen también, por ejemplo, los insectos, los milpies y varios otros grupos. Patas articuladas, básicamente. Exactamente, ¿no? Patas articuladas, como las que estamos viendo ahí. Ahora Merenguito 1, Mari 0. Sí. Pero bueno, más allá de las bromas, siempre el respeto que merece la colecta de cada individuo. Qué divino, qué buena imagen que tenemos. Sí. Este está especialmente blanco. Esos son las antenas. Impresionante, los ojos anaranjados. Anaranjados o amarillos dependiendo de la pantalla. Como bien albino. Merenguito. Maxi, si querés contar ahí un poco. No, cuenta antes. Es impresionante como siempre encima de estos octocorales, ¿no? Ya te distrajimos, Maxi. Viven asociados estos isópodos, que son los crustáceos, y se trepan ahí arriba, seguramente para que les brinda más disponibilidad de alimento para poder cazar. Y bueno, lo hemos visto en formas repetidas, así que es un comportamiento... Sí, mucho de las filmaciones, digamos, en la punta de los corales o en tubos de gusanos. Usualmente hay este formato.
Justo acá tenemos dos especialistas que trabajan con estos animales y que en este momento deben estar revisados en la sala de al lado. Sí, o sea, está previsto intentar en un par de días tratar de llegar a esas profundidades. Después en la práctica veremos si se puede o no se puede, depende de muchas cosas, como iba comentando Seba, pero trataremos. Claro, que implica también unas 8 horas de navegación desde el punto que nos encontramos, más o menos. Más 4 horas de bajada, 4 horas de subida, más las 8 horas del propio trayecto. O sea, un día completo se nos va con ese intento, pero sí. Todos tenemos ganas de llegar a ese punto y probar a ver qué es lo que hay a 4.000 metros como forma de cierre de esta campaña, pero sí, veremos si lo logramos. Es una ilusión de todos, ya que son fondos inexplorados, no conocidos. Tenemos hipótesis de lo que podemos encontrar ahí, pero... Información biológica tenemos nada de esas zonas, demasiado profunda para las técnicas que usualmente utilizamos, entonces cualquier cosa que aparezca va a ser una novedad y bueno, estaremos deseosos de tratar de llegar a ese punto. Esta es muy chiquita para fotogrametría, ¿no? ¿Querés probar? Capaz que te interesa, porque tiene buen... Líder de buceo, Maximiliano. Quizás podemos hacerle fotogrametría antes de colecta a la esponja. Va a ser una operación relativamente rápida porque es pequeño. Bueno, nos entusiasmamos porque es un lindo objeto tridimensional, pequeño, que está interesante y tiene mucha cosita. Hay por lo menos 2 o 3 cosas incrustantes que está bueno. Vamos a estar signados ese modelo 3D. Estimado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Maxi? Contanos, ¿qué opinamos que vemos ahí entre los poliquetos probablemente? Hola, ¿qué tal? Antes que todo me presento, Maxi Tapia aquí, investigador de Chile, Como si fuera Universidad Católica del Norte. A esta altura del streaming. No, pero siempre, la formalidad ante todo. Bueno, al principio, cuando lo vi desde lejos, pensé que era estos corales paragórgides, o corales chicle, o coral goma de mascar, o coral no sé cómo le dicen acá. ¿Qué nombre acá? No, ya. Que podría ser de la familia Paragorgidae, y una de las únicas que son de color blanquecina son las Ibocagorgia. Pero no se ven estructuras como pólipos visibles alrededor, por lo cual podría ser fácilmente una esponja ramificada. Así que un poco en duda hasta que se colecte, se vea un poco más en detalle, más de cerca, para ver si hay alguna estructura tipo pólipo. Ahora, aprovechando que estamos con Luca, podemos hablar con propiedad sobre corales. Y también, por ejemplo, lo que se ven, esas como animales rosados, esas como pequeñas líneas rosas alrededor del coral, que lo podemos apreciar súper bien, dado que el coral es blanquecino, corresponden a poliquetos escamosos de la familia Polinoideae. Bueno, habían algunos isópodos que ya fueron los primeros en escapar. Diesen langen Filterborsten, genau wie die Mutter, in die Wassersäule hineingehalten und haben dann eben diese Filterbewegungen durchgeführt. Das, was man jetzt hier sieht, ist natürlich keine Assel mehr, sondern das ist ein Zehnfußkrebs. Zehnfußkrebse heißen Zehnfußkrebse, weil sie nämlich genau 10 Beine haben, 5 auf jeder Seite. Und das hat ihnen den Namen eingetragen. Es gibt fast 30.000 Arten von diesen Zehnfußkrebsen weltweit. Das sind eben auch die als Speisekrebse genutzt werden, die ganz häufig auf die Menüs kommen, unsere Taschenkrebse oder Hummer oder Langusten, die wir eben alle sehr gerne essen, oder auch kleinere Arten, die dann teilweise auch in Salate zum Beispiel verarbeitet werden. Es un placer. Ojalá pudiera entender a Angélica en alemán, pero bueno, nos comunicamos en inglés con ella. Yo quedé muy contento hoy porque ella es especialista mundial, además de en isópodos, también en particular en los cerólidos, esos que vimos chatos redonditos.
quedamos muy emocionados porque ella ha descrito géneros nuevos, especies nuevas, es una referencia mundial. Entonces creo que es un lindo regalo para ella, un lindo homenaje también haber encontrado esta especie que probablemente sea nueva para la ciencia. No sabemos si no es un género nuevo, con lo cual estamos eso. Como que este crucero ha sido particularmente generoso con cada persona que ha estado acá. I was talking, Angelica, that you're a worldwide reference concerning Cerolids. Si puedes hacer un gersemio o un Netflix, ahora tengo duda. Agradecemos también las expresiones en alemán, que bueno, como tenemos un poco lejos, no se podía, y estaba entusiasmada Angélica hablando, no llegó a ver en detalle, pero bueno, como sea, muchas gracias, ya le transmitimos. Se han conectado esponjas de todo tipo y color, filtradoras, carnívoras, silíceas, calcáreas, hasta creo que sin espículas. Hay de todas las formas posibles de las esponjas. Ahí hay una mezcla de picnogónidos y ofiroideos, ¿o estoy viendo mal? Son unos ofiroideos sobre un hidrosuario. Sí, al parecer sí. Un ofiroideo es un hidrosuario. Los hidrocaules, los exoesqueletos orgánicos de los hidrosuarios parecían patitas de picnogonio, pero no, para nada. Viéndolo en detalle, uno se da cuenta que no. Sobre esta roca vemos esponjas, aparentemente de dos especies distintas, ofiuroideos, vemos braquiópodos en la base, bueno, los restos de hidrosuarios, esos pastitos, si se quiere, un camarón ahí que busca refugio cerca de la roca, un octocoral, coral blando bien particular. No sé si habíamos visto este octocoral anteriormente durante esta expedición. Una de las características de este grupo justamente es que es uno de los más blandos de todos. Cuando hablamos de corales blandos aquí es un ejemplo, pero una de las características que tiene son esos pólipos que van intercalados y que son bastante, por decirlo así, una forma más de flor. Potenciales géneros en esta zona son el género Gersemia. Hacen estructuras bastante largas y suelen tener este color rosa pálido a blanco.